El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, queridos estudiantes y profesores que cada semana nos acompañan en nuestro programa Juris Tantum. Hoy tenemos otro invitado especial. Es el abogado Michael Rossiter. Es descendiente de irlandeses. Él es abogado, él es empresario, tiene una vasta experiencia en temas de seguro. Y con él vamos a hablar sobre esa versatilidad que tiene el derecho para hacer, digamos, para cumplir muchísimas funciones dentro de la sociedad. Además de otros temas que vamos a ir también hilando en estos 20 minutos que tenemos de programa. Bienvenido, Michael. Aquí está todo el público de la Universidad SEC estudiantil, los profesores y estudiantes para escucharles tus experiencias. Bienvenido, Mike. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Buenas tardes a todas las personas que vean este programa o esta entrevista. Muchísimas gracias, Luis Manuel, por la invitación. Y bueno, sí, dispuesto a compartir mis experiencias de vida, tanto en el área profesional como en el área personal. Perfecto. Michael, tú te graduaste de abogado en el año 1983 en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Sí. ¿Nos puedes decir cuál fue esa primera experiencia una vez titulado, una vez ya con el título de abogado, con la realidad que encontraste en ese momento? Y cómo enfrentaste el desafío de ser novato, pues, para que nuestros estudiantes lo escuchen? ¿Cómo rompiste con esa barrera de ser novato a la amplia experiencia que luego fuiste adquiriendo con el tiempo? Bueno, mira, quizás mi experiencia no era la más motivada en el tema, digamos, de derecho, porque yo estuve unos meses, ejercí por unos meses. Realmente, yo siempre he tenido una fibra más de comerciante, más que de abogado, pero sí te puedo decir que al final me resultó muy útil ser abogado, porque definitivamente queda una marca, digamos, se crea una estructura mental jurídica. Y obviamente eso me fue muy útil porque definitivamente el derecho abarca todas las actividades humanas, definitivamente. Y eso me sirvió mucho en mi experiencia inicial, que fue por muchos años, área de seguros. Yo trabajé muchos años en el área de seguros, digamos, primero como agente exclusivo y después en mi propia compañía de corretaje de seguros que todavía existe en Venezuela, en una época que fue muy buena. Y sí, obviamente, el tener una formación jurídica, sobre todo en una época en que había profesores que eran brillantes. Puedo decir que los profesores que yo he tenido, tengo esa gran bendición de haber tenido excelentes profesores con una gran formación académica, profesional, y eso obviamente es un plus que me ayudó a mí, digamos, a la fuerza a aprender a estudiar. Y digo a la fuerza porque bueno, yo era un muchachito, pues cuando empecé en la universidad tenía 17 años hasta los 22 años, y la verdad que aprendí muchísimo y de profesores realmente de primera. Y eso me sirvió pues, para todos los negocios, para todos los emprendimientos en los que yo he estado. Porque obviamente tengo una formación legal, y la formación legal, definitivamente los abogados somos muy especiales, igual que, bueno, cada quien con su profesión, igual que son los médicos o los ingenieros. Eh, pero bueno, eso es Qué, básicamente qué- lo qué que puedo decir. interesante eso que me comentas, Michael. Quiero eh,
pero preguntaste lo siguiente que frente a lo que me estás diciendo, me salta una inquietud. Esa es, a pesar de la globalización, la mundialización que hay, el derecho adolece de esa localización normativa que nos sitúa en el espacio geográfico en donde nos formamos, porque es la ley, pues, las leyes son diferentes en otros lugares. Sin embargo, el derecho, desde el punto de vista de la filosofía y de la teoría, podemos hablar de un derecho comparado, un derecho que se reconoce o que lo reconocemos en todos los países del mundo, inclusive en otros idiomas. Ahora, el tema normativo. Eh, el derecho comercial o el derecho mercantil, a pesar de adolecer también de ese elemento normativo, es mucho más global. ¿Tú puedes comentarle a nuestros estudiantes cuál ha sido esa experiencia tuya de internacionalización de la función jurídico-comercial que tú has desempeñado en toda tu vida? Bueno, sí he tenido esa suerte porque he podido ver, digamos, sí, la comparación que hay, por ejemplo, entre el derecho venezolano, que es un derecho que se rige yendo hacia atrás por el Código Napoleón. Eh, y la experiencia en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene, digamos, tiene un sistema distinto, que es el sistema anglosajón. Creo que es BGB, ¿no? Si mal no recuerdo. Ese es BGB, ¿no? El del sistema anglosajón, por Sí, el que se sí, rigen países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, nórdico, diferente al Código Napoleón, que es el hecho latino, que es el que tenemos los países de Europa Latina y Latinoamérica. Entonces, obviamente ahí tú ves la diferencia marcada que hay entre dos culturas muy distintas, la cultura latina y la cultura anglosajona. Yo, afortunadamente, además de haber tenido esas experiencias, además tengo, digamos, una formación británica, como tú muy lo dijiste, mi papá era nacido en la Argentina, nieto de irlandeses que fueron a Argentina cuando todavía formaba parte de Irlanda del Reino Unido. Acuérdate que la República de Irlanda es un país nuevo, es un país que tiene 100 años. Y mi formación familiar es británica, porque mi papá era un británico, o sea, su primera lengua fue el inglés. Lo que te quiero decir con esto, que no es difícil para mí adaptarme a un sistema anglosajón sin ningún problema. Yo perfectamente puedo vivir en Estados Unidos como puedo vivir en Alemania. es decir, Michael, esa capacidad de adaptación está determinado porque tú eres hijo de la tolerancia, de la migración, de la multiculturalidad. Es decir, te, te, te ha servido para desarrollarte profesionalmente. ¿Qué piensas tú de esas barreras que a veces los estados se colocan, bueno, en cierta forma también para proteger sus economías de un desorden migratorio, por lo menos la crisis humanitaria que se han visto? Europa lo hemos visto cuando salen de África, de una África hambrienta hacia Europa, y aquí en América Latina lo vemos en el caso lamentable de Venezuela. ¿Qué opinas tú de esas barreras? O sea, siendo tu hijo de esa tolerancia, de la migración ordenada que hubo a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y un poco la abrupta migración que se va a generar como consecuencia de las guerras mundiales. Sí, bueno, la verdad que te puedo decir que, como tú muy bien lo acabas de decir, he tenido, digamos, el privilegio o la bendición de ver. La palabra inmigración en mí no es inmigración, bueno, depende de cómo uno lo vea. Inmigración es cuando uno entra a un país, emigrar es cuando sales. Digamos, yo lo tengo por todos los estados, o sea, yo soy
bisnieto de inmigrantes. Lado de mi papá, parte irlandesa, y por parte de mi mamá, bueno, también argentina, que llegaron a Venezuela, imagínate, o sea, eran nietos de inmigrantes en Argentina y ellos emigraron a Venezuela en el 1957, unos meses antes de caer Marcos Pérez Jiménez. Llegaron en junio de 1957. Llegaron con mis hermanos mayores y bueno, yo sí aquí en Venezuela. A la vez, yo he sido también emigrante porque yo emigré a los Estados Unidos en el año 2000 y viví 4 años allá en Florida. Eh, Mis hijos son también emigrantes, también inmigrantes. Emigrantes pues salieron de Venezuela, primero salieron conmigo y mi ex esposa y bueno, están viviendo allá en los Estados Unidos. Mi hija es estadounidense. Mi hijo está con el TPS para el venezolano. Y bueno, tengo 3 nietos estadounidenses. Quiere decir que mis nietos son de una larga cadena de gente que ha, digamos, lo llevaba en la sangre, en la cultura, en el ADN. Y eso obviamente a mí me ha sido muy útil porque eso me permite a mí sobrevivir en prácticamente cualquier espacio. Y obviamente la formación legal, jurídica, y haberla visto en dos sistemas, tanto lo que te estaba diciendo antes, el sistema latino y el sistema anglosajón, bueno, me ha permitido a mí desarrollarme, bueno, sí, con cierto éxito. Sí, vamos. Y me, Nosotros a propósito de eso, vamos a destinar algunos programas que vamos a tener aquí con nuestros estudiantes para hablar de los diversos sistemas jurídicos que hay en el mundo. ¿Cuál crees tú que, de tanta experiencia que tienes tú, de los sistemas jurídicos que conozcas, eso es el más eficiente para que se verifique eso que nosotros tanto estudiamos, que es la justicia? yo no quiero ser antipático, pero como dije anteriormente, yo soy muy sincero y muy directo en mis respuestas. Yo creo que los ejemplos están a la vista. Es decir, cuáles son los países que han funcionado desde todo punto de vista. Si ponemos a ver más avanzados, son países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, los países nórdicos. Y bueno, su tema es BGB. O sea, está como muy unido la parte cultural con la parte legal, con el ADN. Y bueno, fíjate que en el Reino Unido no necesitan tener una constitución escrita, es una constitución, digamos, verbal. Entonces, y fíjate cómo se maneja el Reino Unido. El Reino Unido fue, bueno, imperio y la verdad que es un país, bueno, que ha sido exitoso, el Reino Unido. Bueno, ya Alemania es la locomotora de la Unión Europea. Alemania, yo creo que es el único país de la Unión Europea, repito, no quiero ser antipático con nadie, pero lo digo de una manera eh, fría, objetiva, realista, Alemania puede vivir sola. En cambio, países como Portugal, Grecia, no sé, Eslovenia, necesitan de la Unión Europea. Es así, incluso países como España, Italia, se han favorecido de una manera importante con la adhesión a lo que hoy en día es la Unión Europea. Antes era una unión comercial de no sé qué, creada en el año 57. Pasó a ser la Comunidad Económica Europea, hoy en día es la Unión Europea. Oye, Alemania, ya que mencionas quizá Francia, sí, ya que mencionas Europa, todos vivimos esos momentos desde aquel tratado de Maastricht que se va sí, a consolidar luego en todo ese proceso de unificación económico que va hacia lo político, pienso yo como unión nacional. Allá ya no hay sí, claro. fronteras, tú pasas de Francia, Alemania y de España sin siquiera enseñar tu pasaporte. El ¿Tú crees espacio que eso Schengen, crees el que eso espacio. sea posible? ¿Crees que eso sea posible en nuestros países de América Latina? Mira, tenemos tantos recursos, tenemos una capacidad inmensa de turismo, tenemos la posibilidad
de establecer vías de ferrocarril veloces que atraviesen toda América. Bueno, tenemos el carácter de nuestros gentilicios tan diversos, pero que son tan buenos, pues, el latinoamericano, que, 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 que debemos, según tu opinión, debemos atravesar para poder llegar a esos niveles de conciencia de lo colectivo, que no sea una guerra. Pues, Mira, Europa, Luis, Luis Manuel, nuevamente, no quiero usar la palabra antipático, pero tengo que hacerlo. A lo mejor hay cosas que uno dice que no caen bien a alguna gente. De verdad que lo siento mucho, pero es lo que yo creo. Hay que volver al ALCA, la idea del ALCA, Asociación de Libre Comercio para las Américas. Punto. Hay que asociarse con un país exitoso como Estados Unidos de Norteamérica y como Canadá para nosotros poder salir adelante. Lo que pasa es que los gran complejos que hemos tenido con estos populismos que han inundado América Latina, bueno, tenemos los resultados de que digamos, se han enclaustrado cúpulas populistas, empezando en Argentina con el peronismo. Y bueno, no quiero extenderme mucho en esto porque no quiero politizar este debate o esta conversación. Pero sí yo creo que tenemos que fijarnos en el espejo de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que si se hubiera hecho, se hubiera constituido en la unión comercial más grande y más rica del mundo. Y aquí lo que hay que ver está digamos, en la estabilidad económica, social de los pueblos. Entonces, ¿qué es Estados Unidos para el ALCA? Lo que es Alemania para la Unión Europea. Yo creo que aquí hay que ser muy práctico en las cosas. Lo que pasa es que, bueno, nuestro, hay muchos además intereses de tipos. nuestros intentos de integración regional y subregional, como es la CAN, Unidad Andina, y el Mercosur, eh, yo creo que les ha faltado ver reflejado esos grandes beneficios en las grandes poblaciones marginadas que existen en nuestros países, en donde hay mucha hambre. En tu gran conocimiento de los países y en Europa, hay tanta pobreza como hay en nuestros países latinoamericanos allá. No, no, en Europa no, la pobreza se ha disminuido, incluso, no solamente en Europa, Luis Manuel. La misma China, la India han logrado, digamos, vencer, y estamos hablando que la India y la China representan prácticamente la mitad de la población del planeta, y ellos con sus programas, la India siendo un país capitalista, una democracia, la democracia más grande del mundo, es la India y la más poblada, ellos han logrado reducir en cantidades increíbles la pobreza. Sigue habiendo pobreza, por supuesto, porque estamos hablando que la India hoy en día, tengo entendido, que es el país más poblado del planeta, ya ha superado a la China. ¿Crees tú que Y China, el derecho y el derecho comercial, el derecho al comercio mundial, sea una herramienta fundamental para combatir verdaderamente ese flagelo de la pobreza? sí, claro, por supuesto que tiene que haber digamos, un ordenamiento jurídico, porque obviamente el crecimiento comercial, el crecimiento económico, que es la única manera de poder acabar con la pobreza, voy a dar mi opinión. O sea, yo creo que el único sistema comprado para poder generar riqueza es el capitalismo. O sea, ahora, obviamente, yo no creo en los extremos, no creo en un capitalismo salvaje, yo creo en un capitalismo en donde debe generarse riqueza, pero también hay que darle la oportunidad a todas las personas por igual, en base a sus talentos. En Europa hay países socialistas, ¿no?, que están bajo regímenes socialistas, como el caso de Noruega y otros países que funcionan muy bien. Hoy en día yo creo que se han ido más bien balanceando hacia el capitalismo. Países como Suecia. Porque, a ver, lo que pasa es que el socialismo de Suecia o de Noruega es un socialismo que no tiene nada que ver con lo que se entiende por socialismo
en estos países de esta parte. Sí. Digamos, Esa relación que hay entre el derecho del trabajo y el derecho del comercio, entre el derecho de los comerciantes de ganar y el derecho de los claro, trabajadores de tener una, un precio justo de su salario y de poder vivir, pues, ¿no? ¿Qué países en América Latina tú crees que han consolidado eso en alguna oportunidad de su historia? bueno, yo pienso no son muchos, pero es una opinión mía. Yo creo que uno puede ser Chile. Chile es un país que creo yo que ha avanzado bastante en esa área, porque obviamente tiene que haber un balance entre la producción de riqueza y el pago justo a los trabajadores. Eso es obvio. Es decir, ¿de qué sirve tener, digamos, un empresario inmensamente rico y unos trabajadores con un sueldo miserable? Eso no tiene ningún sentido. Tiene que haber un equilibrio. Y además, el trabajador tiene que estar incentivado. Y en la medida que tiene que estar motivado y así hará un buen trabajo y así se evitará que cometa estafas o que haya cosas, porque eso ocurre, ¿entiendes? Tiene que haber un equilibrio. Yo creo que Chile, creo que Chile país tiene ha dado ese balance. Creo que también Costa Rica, pienso que Uruguay también. Uruguay es un país bastante avanzado en esa área desde hace mucho tiempo, salvo esos accidentes que ha tenido de dictaduras militares, pero bueno, Uruguay es un país bastante estable. Yo te pudiera mencionar esos tres países, no sé si habrá algún otro, no, en este momento no me viene a la cabeza, yo creo que son los Sí, tres. interesante la respuesta tuya. Además que la dimensión ética, por supuesto, tiene que englosar esa gran capacidad para establecer esos puentes entre quienes trabajan y quienes producen ese trabajo, que es el comercio. Pues si no hay comercio, no hay trabajo. El Estado no puede mantener a todo el mundo. Michael, ha sido luminosa tu presencia aquí con nuestros estudiantes y con nuestros profesores. Lamentablemente son pocos minutos que tenemos a la semana en nuestro programa Juris Tantum, pero ha sido un gran honor tenerte por aquí. Y mira, fíjate que vamos a empezar un ciclo de el derecho en los diferentes países del mundo, así que te queremos ya amenazar de invitarte para que nos hables un poco. Tú escogerás qué país de América Latina o del mundo para recorrer el sistema jurídico y el sistema jurídico social y jurídico político de ese país para ese ciclo que vamos a comenzarlo dentro de muy poco. Michael, palabras finales para nuestros estudiantes y nuestros profesores. Bueno, es que estoy muy agradecido con tu invitación, Luis Manuel. Estoy a la orden tuya y de la gente, de los estudiantes, para que, digamos, en la medida de lo posible, yo poder orientar. Siempre mensajes van a buscar motivar a la gente. Yo creo que tenemos que motivar a la gente después de haber pasado momentos tan difíciles, porque el mundo está viviendo momentos muy difíciles. Justamente hoy, y me voy a extender a lo mejor un minuto, yo no sé si será posible hablar un minuto. Estamos ya cayendo, ya el programa está concluyendo, pero bueno, el 11 de septiembre del año 2001 cambió el mundo. Justamente hoy se están cumpliendo 22 años de esos atentados en los Estados Unidos, que fueron terribles. Y por el otro lado, han habido sucesos como por ejemplo lo de la pandemia. La pandemia, definitivamente hay un mundo prepandémico y un mundo post-pandémico. Así es. Michael, te agradecemos en el alma. La universidad está agradecida a nuestros estudiantes y nuestros profesores, y también agradecemos a María José Vázquez y a Aldo Morales en la dirección de comunicaciones, porque gracias a ellos Juris Tantum llega a cada uno de ustedes en sus casas. Nos vemos la semana que viene. Chao. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.